Tramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no me apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡No! ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Tramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido democracia que adoptar se una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Tramas. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Tramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en FM Cacán, en la más escuchada, en esta calle Maipú, en los 90.3. ¿Cómo estamos, Alba? ¿Cómo estamos, Leo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están nuestros escuchas exclusivos de siesta de viernes? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Roberto? Bueno, buenas tardes, querida oyentada de tramas. Buenas tardes, querida mesa, Albi. Buenas tardes, Robert. Se fue el frescor. Se fue el frescor. Y volvió la calor de nuevo. Estamos de nuevo con temperaturas benignas que tenemos aquí en Catamarca en época de otoño, en época de invierno también, ¿no? Digamos, estos días que son de mucho sol, cálidos y noche fresca. Aroma a mandarina. Y empiezan a aparecer, sí, tengo unos mandarinas ahí, ya están saliendo mis primeros limones. Digo, bueno, está... El chacarero Roberto. Sí, no, escúchame. Bueno, empezamos con esta sección que veníamos haciéndola sin bautizarla. Sin ponerle nombre, sin nombrarla. Y que luego de largas deliberaciones y varias cervezas, llegamos al nombre de El Entrevero, así que oficialmente iniciamos esta sección. Digamos que lo que buscamos es un poco, además del tema que tratamos en cada viernes, bueno, ver un poco lo que está pasando en la agenda, en lo que se comentan, las noticias así por ahí de último momento, o alguna cosa, digamos, que pensemos que es interesante rescatar o nombrar. No sé si hay que empezar. Sí, con respecto a Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Roma III. Lo leo tal cual, sin ninguna fonética italiana, pero bueno, III significa que es una tercera universidad de Roma. Ajá. Y es la segunda en tener la cantidad de matrícula de estudiantes inscriptos. Estamos Ajá. hablando de una importancia, claro. De importancia. No es una universidad perdida de Miami, una cosa así. No, parece que tiene su sustento. Dice que la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió en Italia la investidura como doctora honoris causa que le entregó la Università degli Studi di Roma III. Por su compromiso cívico, humano y cultural. Ella advierte en el discurso que dio en ese momento que algunas de las políticas de memoria, verdad y justicia están en peligro, ¿no? Entonces es debido por el negacionismo y el odio que de alguna manera están dentro de lo que es este gobierno, ¿no? De turno que tenemos por el momento. Y en Italia también, ¿no? Digamos, porque claro, tenemos a una primera ministra, creo que se llama así, que también entonces, está muy digamos es de las derechas europeas que siempre tienen que no es las mismas derechas que se desarrollan
desarrollan en nuestra parte, ¿no? Del mundo. Bueno, pero entre otras cosas también le escuché que ella se planteó de más allá que se están buscando los nietos en Argentina, en América Latina, esto también promueve la búsqueda en todas partes del mundo, claro. Ya, ¿no? Dice, seguimos buscando a unas 300 personas que viven con su identidad vulnerada, entre otras cosas. Entonces, felicitaciones, Estela, te amamos, te respetamos. Lo que armaron, digamos, a partir, ¿no?, de la búsqueda de los nietos, esta organización de antropología forense que ha permitido construir una base de datos genéticos, digamos, y eso es un conocimiento que se ha exportado al mundo, digamos, más allá, digamos, de la búsqueda en nuestro país de los nietos apropiados por los militares de la última dictadura militar, o sea, los militares estos que se robaban bebés, digamos, ese conocimiento o a través, digamos, de esa búsqueda han creado una estructura, una organización, métodos para encontrar a personas, digamos, se ha usado en México, se ha usado, digamos, para identificar personas, saber cuál es la afiliación. Antropología forense, ¿no? Sí, así se llama el instituto. Sí. Así, bueno, sí, reconocidísimo y merecidísimo el reconocimiento a nuestra abuela Carlotto. Ahí tenía 2 o 3 cosas de las efemérides de esta semana. Estaba sacando los números en relación a cuántos años. ¿Cuánto le debo? No, a cuántos años tiene la agencia Telam. Eso, sí, de 1945, ¿no? El 14 de abril se creaba, era uno de los claro, de las efemérides. Digo, bueno, al 2000 son 55. A ver, los dedos. 70 y casi 80 años. 79, sí. Casi 80 años. Sí, ¿no? Digamos, y que está ahí planchada, digamos, porque no es que la ha cerrado, pues no la puede cerrar porque ha sido creada por ley. Pero la ha cerrado así de hecho. O sea, no ha despedido los empleados todavía están, digamos, sí despidió. ¿Cómo es la situación de Telam? Cerró el edificio, digamos. Los empleados no pueden ingresar a trabajar, los empleados, digamos, de planta, sí, digamos, no les renovó el contrato a los que estaban contratados, pero el resto sigue cobrando, pero no pueden ir a trabajar porque les cerraron, digamos, la estructura, supuestamente para investigar, para, bueno, ver qué pasaba ahí adentro, pero, digamos, con esa excusa no está funcionando. Digamos, los trabajadores de Telam han creado un sitio web que se llama Somos Telam, creo, ¿no? somostelam.com.ar, donde están ellos mismos trabajando a pesar de no tener la obligación gubernamental, porque, digamos, el lugar de trabajo, claro, su espacio físico no lo tienen disponible. Computadoras, toda la estructura, digamos, que tenía ese edificio para hacer el trabajo que venían haciendo, lo están haciendo, digamos, por motus propio. Crearon esa página, ahí están subiendo, digamos, las noticias, pero el gobierno nacional parece que hizo eso y se olvidó y dice, bueno, otra cosa, y ya está, a ver si la gente se olvida y se olvida que existió Telam. No sé, digamos, cuál será la estrategia gubernamental. Evidentemente le molesta en términos ideológicos que haya una estructura que tenga pensamiento propio, que tenga pensamiento crítico, naturalmente, que no puede ser manejado o manipulado por el gobierno nacional, ¿no? Digamos, en esta cosa que es recontra significativa, cómo buscan crear una realidad irreal. Hace 15 días o 20 días veía un meme, algo así, de la canciller. Fue cuando Milei lo insultó a López Obrador y a Petro, fue, ¿verdad? De Perú. De Colombia de Colombia y de México, eso. Bueno, y hubo un fuerte rechazo, eso, hubo también declaraciones
de Colombia retiraron, ¿no? los representantes aquí en nuestro país, y desde México también salieron, digamos, con una fuerte declaración. O sea, eso, digamos, en el derecho internacional no tiene cabida, esos insultos así sin ninguna necesidad, digamos, porque podés pensar distinto, pero no significa que eso sea una agresión. Creo que la mayor indignación que tiene el presidente es que allí no se les retocaba la papada. En las fotografías de tele. De tele, sí. Ahí vuelvo a esto de lo que hablaba de esta realidad, porque Diana Mondino, que es la canciller argentina, publica un meme en Twitter o en X pidiendo que empiecen a sus allegados, simpatizantes, a ponerle like a lo que decía Milei para de esa forma desestimar lo que decía López Obrador. Digo, hay una construcción de esa realidad que piensan que los likes es que de Robert, Twitter puede ser capaz de modificar la realidad. Lo que pasa es que algorítmicamente funcionaría si pensáramos así. O sea, digamos, en términos de lo que es el sistema ese, en términos algorítmicos, sí, digamos, puede los likes, digamos, generan ese tipo de cuestiones. Por eso... Pero, digamos, a lo que voy es... yo no la entiendo, no la veo. Claro, naturalmente, eso, pero es como se busca crear una realidad. Exacto. Y ese es el peligro de visibilizar una opinión, en este caso de López Obrador, nada más que con likes de Twitter o me gusta. Digo, me quedó ahí dando vueltas eso. Porque digo, me preocupa, porque después en base a eso es que se toman decisiones. Entonces dice, acá nos siguen no sé cuántos, lo dijo en la campaña, ¿no? O en no me acuerdo qué es lo que era, pero decía, lo que yo puse tiene no sé cuántas vistas, o como diciendo, ya está, o sea, soy... Claro, es la construcción, y me hizo acordar a los tres chanchitos. Él construyó a partir de las redes sociales, ¿no? Es decir, hizo uso de una herramienta que los otros partidos no la habían hecho, pero supongo que si lo hubieran hecho los otros partidos hubiera sido acompañado de un pensamiento realmente estratégico para el poder, pero no lo utilizaron. Él lo utilizó, y aunque esa construcción después se caiga como la paja o como cualquier casa que no tiene una buena construcción, eso ya se verá en unos meses. Claro. En unos meses se puede ver, porque ya hace 4 que está gobernando y ya reculó con las prepagas, ya reculó con 2 fallos que se hicieron por el tema laboral, y empezó a recular dándose cuenta que él pertenece a un Estado, que es el Estado argentino, y que está gobernando. Se tiene que dar cuenta, por favor, porque él quiere destruir el Estado que él está gobernando. Es decir, es muy tremendo, es muy esquizo, como dijera algún periodista. Estamos gobernados por un esquizo, ¿viste? No. Por alguien que quiere el Estado para destruir el Estado en el que él está. Y se decía a sí mismo, ¿no? Que era el pedófilo. Claro. Digamos, él está en esa situación. Y eso posición ha derramado en claros, digamos, conceptos que tienen, digamos, en contra, cuando fue denunciado hace poco por una legisladora, a Paul Troni. Sí. Paul Troni dijo unas frases terribles y se lo retrucó. Esperemos que eso avance, así como le pasó al gobernador Alperovich, todos los dirigentes que están acusados de cosas muy terribles, casi de lesa humanidad, digamos así, tienen que ir al banquillo, porque estamos así, porque se deja pasar. Claro, se deja pasarse. Bueno, esta semana también creo que la nata salió, ¿no? Digamos, porque Milei como que también tuiteó, como que
la Nata decía lo que decía porque no recibía sobres o porque recibía sobres, entonces la Nata se plantó diciendo que le va a hacer juicio, digamos, lo está acusando de alguna forma de ser corrupto, digamos, que sería algo así, o está dañando su honor, bueno, sería relativo hablar del honor de la Nata, digamos, pero está en toda su decisión de hacer ese reclamo y de sentarlo al presidente en un jurado ante un juez para que ratifique, o sea, si él dice que la Nata actúe como actúa porque recibe sobres, bueno, que demuestre cuántos sobres, qué tienen los sobres, y si no puede demostrarlo, que se retracte. La Patricia Bullrich se comprometió con la Nata a que iba a tratar el tema para que no se llegue tanto, que no llegue la sangre al río. No lo haga. La cuestión es, digamos, es la centralidad que tienen las redes sociales para construir realidades. Eso es lo problemático. Sí. Y hasta cuánto, digamos, a las personas las condiciona en su vida cotidiana, en tanto eso los impela o no a tomar decisiones, ¿no? O a elegir tal o cual cosa, o a pensar de tal o cual manera. Sí, o se toman decisiones en base a esa realidad porque ficticia. quizá sea un factor, digamos, de confianza, esa cantidad de likes. Bueno, esto tiene muchos likes, debe ser, qué sé yo, supongo, yo no uso redes, por eso digo, pero esto tiene muchos likes, esto debe ser así, ¿no? Pienso, digo, que alguien debe pensar así, digo, viendo me hace acordar eso que se decía hace muchos millones de moscas no pueden estar equivocadas. Claro, bueno, ¿viste? Entonces hay un problema ahí, digamos, no sé, creo que es más desde la crítica, desde la visión del receptor. Si realmente, digamos, tiene las herramientas como para darse cuenta de que muchos likes a veces no significan claro. esto, ¿no? Uh-huh. Que realmente las cosas sean como las plantea la red social. Exacto. Algunas cositas más de las efemérides. Un 15 de abril explotaban 2 bombas en Plaza de Mayo, en medio de un discurso del general Juan Domingo Perón en un acto de adhesión organizado por la CGT. El 16 de abril de 1879, el general reivindicado por Milei, Julio Argentino Roca, iniciaba esa llamada expedición al desierto, que significaría el genocidio de todos los pueblos originarios de la Patagonia. Y me interesa mucho esto de lo que ocurrió en 1987, porque un 16 de abril comenzaba el levantamiento de Semana Santa, o ese levantamiento que se llamó de esa forma, donde el teniente coronel Aldo Rico y un grupo que después se autodenominaron, o no sé si la prensa le puso así, ¿no?, de cara pintada, se amotinan en Campo de Mayo para protestar como una especie de reclamo. Estamos hablando ahí de los primeros años de Alfonsín, había empezado los juicios de lesa humanidad, y los militares no estaban muy convencidos de que esos procesos judiciales continuaran. Entonces, bueno, se hace este amotinamiento, y un día como hoy, 19 de abril de 1987, Aldo Rico se entrega, y Alfonsín, en una Plaza de Mayo repleta de gente, decía la casa está en orden y que vayamos a pasar las Pascuas tranquilos en la casa, ¿no? Sí, la verdad que fue terrible lo que nos sucedió, pero bueno, estábamos ante situaciones muy adversas, ¿no? Recién era la primavera democrática, ¿no? Ahí arrancaba esta experiencia que tenemos unos 40 años, un poquito más,
y que bueno, ahí vamos a los tumbos, parece un poco un día bien o unos años bien y pensamos que ya está y después parece que tenemos que arrancar de nuevo. Y vi también que Aldo Rico fue a la ESMA. Sí. Y antes de irnos a la pausa, a dos temas, pues si no me voy a olvidar de uno. En estos días se hizo una cautelar por la decisión del gobierno de dejar entregar medicamentos a los pacientes oncológicos y hay varias organizaciones que se presentaron esta cautelar para obligar al gobierno a que responda a esa necesidad, digamos, de la gente. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Florencia Braga Menéndez, que habla de mistanasia, en el sentido de que es un término de la bioética que significa muerte por abandono indigno de personas. En bioética, la palabra es mistanasia, que quiere decir muerte por abandono indigno de persona. Entonces, cuando algún odiador pone, como pusieron en el blog de Ibi Cangaro, una señora dijo, se murió alguien de cáncer, pero todos los días se muere gente. Por supuesto que se muere gente todos los días. Por supuesto que gente se puede morir con cáncer aún recibiendo el tratamiento. Lo que hace que esto sea un crimen es que el tratamiento exista y esa persona no lo reciba. Entonces piensen, de alimentarse con la vulgaridad, la brutalidad, la cosa soez inmunda que los medios de comunicación nos han dado como alimento intelectual en los últimos años, piensen la diferencia entre morirse de cáncer habiendo tratamiento y luchando por no morirse, a la diferencia de no tener ningún arma en la mano y morirse así como un perro. No entregaron ni una droga desde el 10 de diciembre, y lo sabemos por compañeros que trabajaban dentro de la APSE. Nos hicieron el juego de cambiar la órbita del Ministerio de Salud. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Fantástico. Dicen que están haciendo una auditoría. ¿Quién puede estar en contra de la auditoría? Hagan auditoría. Si lo único que queremos es que los medicamentos bajen de precio y que no haya ratas beneficiándose de eso. Por supuesto que se auditen. Pero si se audita un cuartel de bomberos, no se deja de apagar el incendio. Yo quiero recordarles a todos que hoy se sacaron 130.000 pesos. 140.000 millones. 140.000 millones. 140.000 millones de pesos del presupuesto de salud, que no sabemos cómo va a impactar en los próximos días, en los próximos meses y durante todo el año. Y quiero pedir, por favor, que todos recuerden que el contrato social no empezó con Rousseau, no empezó con Aristóteles. El contrato social es lo que nos hace humanos. Ser una civilización es lo que nos hace humanos. Margaret Mead, y esto lo puso Íñigo Errejón de moda cuando lo viralizó durante la pandemia, ustedes se acuerdan, durante el COVID, decía que el primer signo de civilización era haber encontrado, todo el mundo decía seguramente la rueda, una vasija, un tenedor, no, un hueso de fémur roto que había cicatrizado, porque eso implicó que otro ser humano se detuvo en su camino para cuidar a otro. Entonces, sociedad de cuidados es humanidad. Esto no es nada. Cuando el hombre habla de libertad, es una burrada, ha estudiado 3 pavadas de economía berreta y malvada, malintencionadamente, no está sabiendo que la libertad de la que él habla es la libertad natural, es la libertad con la que nace el hombre, como un animalito. Pero como decía Rousseau, apenas nacemos, perdemos esa libertad natural porque entramos en la sociedad. Y la libertad que tenemos es la libertad civil que nos beneficia a todos. Entonces, esta libertad que este señor grita como un energúmeno, todo este estropicio que están causando, no tiene nada que ver con la libertad. Bueno, escuchamos entonces a la señora Braga Menéndez, Florencia Braga Menéndez, que es de la Alianza Argentina de Pacientes, reclamando de manera muy vehemente, porque no puede ser de otra manera. O sea, los pacientes que no reciben medicamentos se mueren. No hay que pueden esperar indefinidamente que se termine de hacer, no sé, una investigación, que se dilucide si hubo problemas o no hubo problemas, si alguien no hizo lo que debía hacer. Bueno, lo decía muy claramente, nombrar que, bueno, si se hace una investigación en un cuartel de bomberos, no por eso se pueden dejar de apagar incendios. Es una situación de abandono, como bien exacto, lo decía. sí, entonces lo que habla, digamos, esto es, poner eso blanco sobre negro, de que, bueno, hay una persona que falleció hace unos días por esta causa, porque deja de recibir los medicamentos.
y son medicamentos, digamos, carísimos que no se pueden conseguir en el país, y entonces el Estado suple esa tarea. Bueno, así como esto, medio como que todo está, digamos, muy complicado. Y lo otro, bueno, es el tema casi del día, del autoaumento de los senadores nacionales, que, bueno, vemos, por un lado es la facultad, ¿no? Digamos, los trabajadores comunes, las personas de a pie, los docentes, no tienen o no tenemos la facultad de juntarnos, votar entre nosotros cuánto queremos ganar, y ya está, se terminó la historia, y a partir de ahí ya empezamos a ganar eso, sino que, bueno, hay paritaria, se debate, que sí, que no, viene alguien y te dice eso no se puede, porque no sé qué. En este caso, los senadores se juntaron, se pusieron de acuerdo y votaron que van a ganar no sé cuánto dinero, ¿no? Digamos, sabiendo, porque no lo puedo entender de otra forma, sabiendo lo que estaban haciendo, digamos, porque por eso lo hicieron a mano alzada, sin nombrar el texto del expediente, sino solamente el número, digamos, para que no se sepa, digamos, el público, que, digamos, pues las transmisiones son públicas, qué es lo que estaban votando. Y después también lo de Milei, ¿no? Que sale a decir, bueno, esto lo votaron los otros, y los nuestros, que serían los libertarios, no votaron. Cuando uno ve el listado de votantes, y están todos, no hay nadie que haya votado en contra de este aumento, incluidos los libertarios, los radicales, los del PRO, todos estuvieron de acuerdo. Porque si te querés abstener o no votar, tenés que levantar la mano. Exacto. Sí, bueno, si no en los procedimientos que hay en estas cámaras, cuando hay un acuerdo, para que algo sea tratado en el recinto, hay una instancia previa donde se dice qué proyectos se van a tratar. En esa instancia es que se pusieron de acuerdo en que ese proyecto se iba a tratar y que estaban todos de acuerdo en aprobarlo. Y en eso iba el pliego del rabino. Claro, exacto. Entonces, por eso también es que se hace la votación a mano alzada, porque no había nadie en disidencia con aprobar, digamos, ese proyecto. Eso por un lado. Después, digamos, y esto, digamos, mirado respecto a todo lo que está ocurriendo, digamos, porque que se aumente, que alguien cobre más, no debería ser un problema. Digamos, estamos todos contentos de que alguien cobre más, pero bueno, vemos lo que están cobrando los docentes, los jubilados, las tarifas de electricidad, los comedores que no llegan alimentos. Entonces esto es como parece una agresión, ¿no? En realidad es un tsunami, porque a la par vinieron las secretarías que ahora tienen rango ministeriales. Claro, así entonces que nadie tire la piedra el que crea. Claro, sí, ¿no? Esto, digamos, el decide el gobierno, digamos, aumentarse, digamos, aparte de lo que ocurre en el Senado, en el Ejecutivo, ¿no? También, ¿no? Adorni, la hermana de Adorni se aumenta el presupuesto. Karina. Los libertarios que están en YPF o que han sido nombrados, sí, cobran 70 millones por mes, cada uno. Sí. Digamos, es una barbaridad de dinero, pero bueno, se pone el foco en el Senado, que es como poner el foco en la política, ¿no? También me parece que hay una intención de seguir, digamos, del gobierno nacional, o de Milei, de seguir agrediendo a estos espacios que son los espacios de discusión, los espacios donde se puede debatir, donde se pueden, digamos, por lo menos enfrentar algunas ideas. El Senado es el que bajó la ley ómnibus. Digo, ahí hay también otras cosas, digamos, que se están jugando en este aumento o lo que hay ahí atrás, ¿no?
Claro, nadie es inocente, por supuesto. Sí. Yo también hacía un poco pensamiento respecto de Villacruel, que ella dijo hace 10 días, más o menos, o más, que ella estaba convencida que estaba bien, que deben cobrar bien, deben ganar bien. Y creo que también fue pisar el palito, ¿no? Deben cobrar bien. Entonces también se lleva de narices, digamos, no porque no hubiera ocurrido esto o no, porque seguramente la ley de la gravedad iba a indicar que se iban a aumentar los sueldos, haya dicho o no haya dicho la vicepresidente que se debía cobrar bien en el Senado. Pero creo que también es una manera también de tirar la pelotita en estas internas que tienen, ¿no?, con Milei, ¿no? Sí, y que en realidad, digamos, si uno lo mira un poco más de lejos, todo lo que involucra al Congreso, o sea, todo lo que se gasta, digamos, en el poder legislativo, no tiene incidencia en el presupuesto nacional. No mueve el amperímetro, no significa nada, digamos. Es para que nos distraigamos unos minutos acá en el aire. Es para que nos enojemos, o sea, sí, digamos, porque uno dice, bueno, los jubilados cobran 170 mil pesos acordar. Y esta gente va a cobrar, no sé, 3 millones, 4 millones, no sé qué. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo somos todos argentinos o no? pero tampoco, digamos, significa, me parece que hay otras cosas más que están jugando ahí en este intento, digamos, de seguir eliminando a la política como la forma, digamos, de mejorar la vida de la gente. Me parece que va por ahí. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con nuestras invitadas que ya están aquí en el piso, por eso escuchaban algún ruido por ahí, era porque ya están aquí nuestras invitadas. Vamos a hablar de la universidad pública y de esta marcha y qué es lo que está ocurriendo ahí. Estamos de regreso aquí en Tramas, en FM Cacán, en el 90.3, ya con nuestros invitados, invitadas, invitades, que son estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Catamarca, la UNCA. Estamos con Abril Traverso y Francisca Agüero, que son estudiantes de Historia, de licenciatura en Historia, y Joel Flores, estudiante de Arqueología, también de nuestra universidad. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto que estén aquí con nosotros, acompañándonos en este momento de Cacán. Bueno, muchas gracias por la invitación, en principio. Buenas tardes a todas y todos quienes nos están escuchando. Bueno, ¿qué es lo que están viendo? Digamos, pues la situación nacional parece compleja, ¿no? Digamos, el presupuesto de todas las universidades es el presupuesto del año pasado. Los rectores vienen alertando esto desde estos primeros meses, diciendo, bueno, que el dinero que llega solo alcanzaría para la primera mitad del año, el primer, digamos, cuatrimestre, y después, no sé, veremos, digamos, muchos, entiendo, digamos, docentes de otras universidades están dando clases virtuales o apostando a las clases híbridas, porque las instalaciones de la universidad no están en condiciones, o porque es una forma, digamos, de tener menos gastos. Hay docentes en algunas universidades que hace meses que tampoco cobran, digamos, no solamente docentes, sino todo el personal no docente, administrativo. Digamos, hay ahí como parece una afrenta, una agresión ideológica, no solo a las universidades, sino a estos espacios que son espacios críticos, me parece, donde hay chicos y chicas que van no solamente a aprender algo, a hacer algo, digamos, alguna profesión, digamos,
sino también a pensar, a debatir, a discutir. Y me parece que hay ahí una idea de esto, ¿no? De eliminar eso y que sea todo más fácil, que no haya tanto debate, tanta discusión, que es casi lo contrario a lo ideológico, porque si hay discusión, quiere decir que no hay solamente una idea, sino que hay varias que están ahí en discusión, están en debate. Lo otro sería así, ideológico. Acá se hace lo que yo digo y se terminó todo el debate. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿En qué año están? Si recién empiezan. Bueno, vamos a ir charlando un poquito. Bueno, en principio, esto que mencionaba sobre el presupuesto, imagínate que la partida presupuestaria del año 2000, o sea, digamos, del año 2024, se escribe en octubre del 2022. Claro. Entonces estamos con un 300% de inflación anual, digamos, un porcentaje altísimo, y realmente el presupuesto no alcanza. Estamos hablando de millones de pesos, claro, solo en luz, por ejemplo. Justo ayer hubo una conferencia de prensa y se nombró específicamente algunos gastos de la Universidad Nacional de Catamarca. Pasamos de marzo a abril de pagar 5 millones a 12 millones, perdón, de febrero a marzo, y de marzo a abril actualmente estamos pagando 21 millones de luz, claro, solamente. Y nosotros, como sector estudiantil, somos el principalmente afectado. O sea, no solo hablamos de los recortes hacia la luz, el agua, digamos, los aumentos de los servicios básicos, sino también en todo lo que tiene que ver con los derechos básicos y esenciales. La salud, el transporte público, claro, la educación también pública. Hay un golpe muy fuerte. Claro, exactamente. El alimento también no nos alcanza para llegar a fin de mes. Los alquileres se triplicaron, aumento de combustible. Y nosotros, que venimos hace bastantes años estudiando, me parece que los tres somos estudiantes avanzados, en carreras de grado que vale la pena decir, digamos, son propuestas que de los planes de estudio, estamos hablando de 4 o 5 años de cursada, pero en realidad efectivamente tenemos un promedio de egreso entre 9 o 10 años. Entonces, imagínate el esfuerzo que hacen durante 9 años nuestras familias para sostener nuestras trayectorias universitarias. Sumado a eso, que tenemos que de alguna manera, para sostener nuestra educación pública, buscar un trabajo que suele ser en negro, que suele ser precarizado, y a todo esto sumale, digamos, al recorte presupuestario que hay en relación a todas las becas y líneas de ayuda o de fomento económico, primero hacia dentro de las universidades. Entonces, recorte a becas de fotocopia, claro, becas de comedor, todas las becas específicamente económicas que van dirigidas o destinadas al sector estudiantil fundamentalmente, y también a las líneas nacionales. Progresar quedó congelado, claro, en 20.000 pesos. 20.000 pesos por mes. Sí, no es nada. En realidad no alcanza ni para, claro, una fotocopia. Claro, sí. Bueno, veía hoy el transporte público de aquí a Catamarca, pasó 700 pesos cada boleto, o sea, tenés 1.500 ida y vuelta por día. Sí. Ahí se te fue en transporte nada más. Sí, y eso digamos en lo que es la región del centro, porque si vamos a hablar los transportes, por ejemplo, para Ambato, para Capayán, de 2.000 a 3.000 hacia arriba, y es carísimo porque también es importante tener en cuenta que la universidad es sitio de muchos estudiantes del interior, y también es una problemática real que por ahí no se ve muy reflejada dentro de la universidad, digamos. Hay poco conocimiento de lo que es el día a día de un estudiante del interior, que deja su casa, su familia, todo lo que conoce, para buscar la posibilidad de tener un futuro, un título, de ser un profesional, y cuenta con lo que es la estadía, como decía Abril, lo que es los alquileres, la comida, las becas, porque principalmente se busca priorizarlos a ellos para que tengan las becas, digamos, a nivel universitario. Pero no siempre, o sea, los requisitos para acceder a las becas también son muy excluyentes, que eso también es una realidad, y ahora con el recorte no me quiero imaginar, claro, cómo van a ir excluyendo también por ahí. Chicas y chicos, no, porque eso, bueno, también, ¿no? Una cosa son los estudiantes que viven en esta capital, que más allá, digamos, de las distancias, bueno, un colectivo, digamos, pues se puede tomar. Sí. Y otra es los chicos que vienen del interior y que tienen que pensar en alquilar algo aquí, que ya significa
gasto, digamos, terrible para la familia, o sea, es mantener otra casa, digamos, alimento, transporte, además de lo específico propio de la carrera, ¿no? Material de estudio, internet, digamos, porque hoy creo que no se puede estudiar sin internet o sin datos, sin un teléfono, sin una computadora, digamos, son todos limitantes que digamos, escapan a esto de la gratuidad, digamos, de la educación pública, sí, digamos, la universidad está, los docentes están, pero, digamos, no es tan fácil acceder, por más que todo eso sea, entre comillas, gratis, que no es gratis, digamos, lo estamos sosteniendo todos y en buena forma. Y una cosa, quería preguntar... Con mucho orgullo de sostenerlo a todos esos beneficios. Ayer justamente pasaba por la calle Maipú, había una convocatoria para tramitar el boleto estudiantil y había una larga fila de estudiantes y pensaba, bueno, los chicos están ahí también con un sueño, ¿no? Y bueno, a muy poquitos metros estábamos armando unos carteles, estábamos en clases públicas, en asamblea. Y pienso, por ahí estamos debatiendo el futuro de Argentina, digamos, hay gente mucho más chiquita que nosotros. Nosotros ya estamos trabajando en la etapa final de la carrera, pero hay gente que sale de la secundaria y de verdad quiere estudiar, y hay gente que por sus posibilidades económicas se le haría muy difícil poder pagar un imposible. Sí. No, yo creo que imposible. Lo que quería preguntarles también era, fíjense, ¿no? Las condiciones cuando cambian, uno viene quizá con cierto envión en la carrera y aparecen esta serie de dificultades que son del orden de lo indispensable. O sea, fíjense el golpe también moral, digamos, a lo anímico, al futuro, al estudiante futuro profesional, ¿no? Que viene esforzándose y que de pronto quizá la familia le diga, bueno, hay que achicar acá. No sé si ven eso, si se ve, se lo ven. Pasa incluso que por ahí en las mitades de nuestras carreras incluso hasta tenemos que buscarnos un trabajo, ¿no? Porque contextualmente tampoco estamos bien económicamente, por ahí incluso hay estudiantes que necesitan darle una mano a la familia en ese momento, pero al mismo tiempo se esfuerzan por poder trabajar, por poder estudiar, y bueno, estamos haciendo el aguante ahí para que esto que sostenemos, que sostiene la sociedad argentina siga vigente, ¿no? Sí, está siendo durísimo moralmente y además que hay una serie de embates a los que nos estamos enfrentando, hay embates ideológicos, se habla del adoctrinamiento de los docentes o sin siquiera mencionar todo lo que se está hablando en términos de políticas negacionistas, digamos, las políticas de memoria y verdad y justicia que venimos construyendo hace una serie de años que de repente están siendo cuestionadas por este gobierno nacional, por el oficialismo. Es durísimo. Lo que sí, justo ayer salió en una de las clases públicas, que fue una de las actividades que está planteada en este cronograma de lucha, si se quiere, en defensa de la universidad pública, hablábamos de construir comunidad y la necesidad, ¿no?, de construir comunidad no solamente entre estudiantes, sino entre otros sectores, entre docentes, no docentes, graduados, entre la universidad y la comunidad en general, digamos. Y me parece que esos espacios que se forman también en estas instancias de crisis, de lucha, son comunidad y de alguna manera nos contienen, nos sostienen en estos tiempos de crisis tan duros. Sí, aparte de ser durísimo, la trayectoria académica de un estudiante va principalmente por la emocionalidad, digamos. Exacto. Si uno no se encuentra emocionalmente estable o no se encuentra con realmente los ánimos necesarios para avanzar, se atrasa. Hay varios compañeros que se preocupan porque van a perder trabajos, van a perder becas, muchos son mamás, papás, y eso aflige, ¿no? Porque es como que empezás a ver que todo se te está cayendo encima y te conflictúa mucho, entonces es muy difícil también ponerte a leer un libro, a estudiar cuando la cabeza va con mil cosas. De la realidad viene tu padre, por ejemplo, tu madre te dice, mira, no puedo.
y tenés que estudiar, digamos, y tenés que afrontar una etapa de examen final, rendir. Eso, digamos, hay una consideración ahí que me parece que es a tomar en cuenta en la vida de lo que significa ser estudiante. Sí, y no se la toma en cuenta. Es desbastante realmente. Sí. A ver, es necesario decir que el modelo de universidad que tenemos, por lo menos en Catamarca, hace varios años que es excluyente. Este gobierno nacional, este modelo de país profundizó la exclusión por todo lo que venimos mencionando anteriormente. Y si pensamos en estudiantes que trabajamos o quienes son madres, padres, tienen familiares a cargo, es peor todavía, porque tenemos tenemos cátedras planteadas para un 100% de presencialidad. Entonces, ¿cómo haces? Claro. Si además se superponen los horarios de cursada y en un mismo año, por ejemplo, en un segundo año de una carrera, tenés que cursar a la mañana y a la tarde materias. Es imposible sostenerlo así. Entonces, viene sucediendo, pero todo esto que está pasando ahora realmente las está poniendo en peligro a un nivel que no lo habíamos visto antes. En el 2018 ya salimos a marchar, hicimos clases públicas y defendimos el recorte presupuestario. Pero lo que está pasando ahora es muy grave. Va a otra escala. Es mucho más profundo que en ese momento. Sí, ahí en esa profundidad es donde yo veo el mayor obstáculo, digamos, porque esa profundidad la veo en una transformación en parte de la sociedad, en que la educación es un valor, y es un valor a sostener, a fortalecer. Me parece que hay una parte de la sociedad que de alguna forma es lo que está respaldando estas decisiones, de que, bueno, que no hace falta que los chicos, que las chicas estudien directamente, que vayan a trabajar. Un diputado dijo, bueno, que no vaya a la escuela y vaya directamente a trabajar al taller. Obviamente no voy a trabajar en una empresa multinacional, sino ahí al taller. Me parece que hay un cambio en la sociedad que sostiene esta agresión a la universidad. Es una vuelta a la época colonial, ¿no? O sea, una universidad para pocos, una universidad elitista, una universidad a la que solo puede acceder una parte de la sociedad, la que pueda pagar o la que pueda superar todos estos obstáculos que, bueno, están nombrando ustedes, ¿no? Digamos, un estudiante que tenga, digamos, un sostén económico en la familia para que pueda nada más que estudiar y no tenga que trabajar, que no tenga hijos, digamos, porque si no eso también si representa, digamos, un obstáculo. ¿Cómo ven este cambio? Si es que lo ven, digamos, lo notan. Pero eso es algo que pasa hace bastantes años, digamos, también con la selección y la importancia de las becas, como decíamos, se da importancia a carreras que se creen estratégicas en primer lugar, y no pensando en que todas las carreras que están en las universidades a nivel nacional, pero principalmente en la nuestra, son necesarias para el desarrollo de la sociedad. O sea, a ver, si no hay docentes, no hay formadores, ¿cómo vamos a formar ciudadanos? Si no hay médicos, ¿cómo vamos a atender a los enfermos? O sea, son varias, digamos, la importancia de las profesiones, más allá de decir, bueno, vamos y los que puedan que estudien esto y que los demás vayan a un taller o vayan a los oficios, a trabajar al oficio, que no está mal tampoco. Pero sí, que sea una elección y no un condicionante o una. Claro, pero de igual forma se sigue sosteniendo esta idea de que el título es lo que más tiene importancia, dependiendo qué título sea, ¿no? Yo creo que cualquier título que sea a nivel universitario, si sea una tecnicatura, lo que sea, ya tiene una importancia, ¿no? Porque el transitar la universidad, digamos, ya implica varias cuestiones a nivel de conocimiento. Sí. Son varias las lecturas que se realizan, se estudia mucho, son varios años también que hay que sostener, materias que son complejas y complicadas, porque todas las materias son complicadas. Entonces esto de también ningunear el título, yo creo que pasa mucho y se lo ha profundizado en los últimos años también. Sí. No sé qué piensan. Es doloroso también por ahí ver, y bueno, esto es más contextual, pero
muchas personas que por ahí quizás no tienen los medios suficientes como para acceder a un tipo de educación paga y aún así bancando este modelo de gobierno. Bueno, claro, es una herida profunda como la que... Lo que me preocupa, digamos, bueno, que cómo pasamos de esa cuestión aspiracional que había en algún momento de las familias de buscar que los hijos, las hijas, digamos, sean profesionales o por lo menos tuvieran la oportunidad de tener una educación superior, a estar respaldando esto, ¿no? Esto no importa si se cierran las universidades, que se cierren, si va a ser para pocos, bueno, no importa, digamos, en vez de estar ahí, no sé, perdiendo tiempo, venite al taller o venite conmigo a, no sé, una máquina de coser, a, no sé, coser ropa, digamos, eso me preocupa, digamos, que hay como una especie de regresión de eso que en algún momento nuestra sociedad argentina, o sea, desde de la ley 1420 tenemos educación pública gratuita, y que en algún momento eso fue eso, ¿no? Un horizonte, digamos, social. Fue un gran logro. Sí, eso, y que la sociedad en su conjunto entendió que esa era una dirección, ¿no? Un lugar a donde ir, que los hijos se pudieran formar y no se necesariamente tener, digamos, un oficio que no deja de ser una opción ni es peyorativo, digo, pero que no dejara de existir esa posibilidad, ¿no? De la universidad pública, después fue digamos, con Perón, pero digo, hay un cambio social que me parece que es eso lo que sostiene esto o esta agresión, y por eso, digamos, este gobierno nacional se permite esto de financiar, digamos, las universidades y decir, bueno, el que se quedó afuera, se quedó afuera, el que se cayó, y bueno, quedarán los mejores, y entra toda esa lógica de la meritocracia y etcétera. Bueno, si vos saliste de ahí, te recibiste, te ponemos un cuadrito y salís en la tele. Me parece que ahí hay una cosa, digamos, que hay una transformación social que es lo que está fuertemente respaldando esto. No sé si lo entienden, lo ven así o están viendo otra cosa que yo no veo. No, sí. Hay una naturalización de cosas que por ahí fueron derechos, luchas ganadas y peleadas por mucho tiempo, por muchas personas. Exacto. El boleto estudiantil, la universidad pública, la universidad, la educación pública, como una anestesia, ¿no? Que, bueno, falta generar conciencia, principalmente, siento yo. El terreno de disputa estaría, ¿no?, dentro de un ente autárquico como es la universidad, y en la primavera democrática sí se vio, ¿no es cierto?, esa disputa en las agrupaciones juveniles, estudiantiles, ¿no?, en la universidad. Y eso se fue apagando, esa llama, se fue apagando, y cada tanto tiene que volver esa llama. Y lo que se toma como algo natural porque se adquirieron derechos, después parece que la perspectiva es así, te olvidaste que quiénes fueron los que murieron en todo ese camino. Creo que estando acá personas que estudian historia la tienen re clara, porque la historia, como todas las carreras en la universidad que son, digamos, humanísticas, tienen ese rol, tienen que es de compromiso, pero también está la idea, y fue, creo, así, cuando se crean estas carreras en el norte, eran el faro, digamos, en el norte. Pero no nos olvidemos que también, en mi época por lo menos, teníamos dinosaurios, ¿no?, en la universidad. Y eso también es una pelea en este terreno, porque si un joven no es rebelde, ¿cómo le disputás el terreno a la ideología de derecha o como le quieran llamar? Creo que una vez que saliste de una escuela donde no tuviste una agrupación de estudiantes, un centro de estudiantes, aquí es donde se da. Creo que es el momento de aprovechar estas circunstancias a donde le tenemos que pelear. Digo,
Sí, me parece que nos falta un poco de, no sé si de conciencia histórica, como historiadora me sale decir eso, me cuesta un poco, porque la universidad es un logro colectivo, es producto de luchas, de muchos años de conflicto y de luchas. Estamos hablando de casi 100 años de luchas estudiantiles, de estudiantes y docentes que han defendido la universidad pública y que han logrado el modelo que tenemos ahora. A ver, yo quizá agrego algo que vengo pensando en este último tiempo, que no está cerrado, lo he compartido con algunas personas, con otras no. Me parece que en estos últimos, hubo una operación mediática muy fuerte, ¿no? Y esto hace un par de años atrás, por lo menos de los 90 en adelante, que hubo un giro en cuanto a las formas de hacer política. Con este gobierno hay otras formas diferentes, pero hubo un cambio en el sentido del uso de los medios de comunicación. Hubo una operación mediática muy fuerte de desprestigio a la política. Sí. Y en ese sentido, con este gobierno, las universidades parecen ser un centro de adoctrinamiento, una unidad básica más o menos. Eso por un lado me parece como un factor a tener en cuenta. Por el otro, y esto me pasa, lo pienso así como joven, digamos, como joven catamarqueña, que realmente en estos últimos 8 años hay algunas cuestiones en términos concretos y materiales que no han sido resueltas. Me refiero a cuestiones básicas. Somos una generación joven que no tiene acceso a una casa propia, que no tiene acceso a un auto propio, a un trabajo blanco, estable, digo, desde Macri hasta el día de hoy. O sea, imagínense la generación más joven, porque no estoy pensando quizás en los años de Kirchner, de Cristina, digamos que hubo, si se quiere, algunas políticas o planes que han logrado a una generación que hoy tiene entre 30 y 40 años lograr esto que les mencionaba antes, ¿no? Bueno, con los procrear y todo esto. Estoy pensando en los más chicos, en los más jóvenes, en mi generación incluso. Digo, hay todo un sector joven muy disconforme con la política actual, digo, muy disconforme, y me parece que Milei ha logrado captar esa disconformidad. Entonces eso también hay que verlo. De repente dejó de estar en los planes o en los sueños de muchos jóvenes el ir a la universidad pública, y tiene que ver con esto también. Uno termina la secundaria y dice, bueno, necesito ganarme el día a día, quiero llegar a tener algo, por lo menos en mi vida, digamos. Eso me parece como una cuestión que venimos conversando, pero que la sigo pensando. Digo, ¿por qué ganó Milei? Me pregunto eso, digamos. ¿Por qué con los jóvenes? O sea, ¿qué está pasando? Sí, en esa parte también los chicos que ingresan a la universidad los primeros años no se quieren insertar en la vida política también. Es como que para ellos la única función que tiene la universidad es estudiar, y estudiar de una manera, digamos, de un modelo más tradicional, no tan siguiendo el modelo de universidad actual, ¿no? No pueden hablar en clases porque tienen esa idea de que el profesor tiene siempre la razón ante lo que dice, tienen miedo de expresar sus posturas por ser rechazados. Son cuestiones bastante interesantes para plantearlo, y que se reforzaron después de la pandemia, que yo creo que también eso dejó en vista varias fallas que tiene la universidad en general. Y el desprestigio al conocimiento científico también es otra cuestión, ¿no? Bueno, lo de la fake news, no preguntarse sobre las fuentes, de dónde viene lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo. Hay algo en relación a eso también, y eso de alguna manera ha permitido y avalado que el gobierno esté desmantelando CONICET, que esté desmantelando instituciones de ciencia y técnica, como en el caso de los estudiantes recibimos la beca SIN, que es una beca de estímulo a las vocaciones científicas. Te iniciás en la investigación con esas becas. Ahora se abrió la convocatoria de esas becas, pero está ajustada al presupuesto, digamos. Hay un esfuerzo sistemático en desmantelar, en romper todo esto, digamos. Que encima, más allá de que el presupuesto bajo para las becas SIN, no las pagan a tiempo, o sea, no es un estipendio mensual. Así que, bueno, eso te trae otras complicaciones. No las podés tener como en tu presupuesto, decir, bueno, el mes que viene cobro tal día, cobro esto, sino que
Lo tenés que tener como un extra. Bueno, en algún momento va a llegar y bueno, ahí me compro algo, pero no lo puedes tener para el día a día. Sí, ni para la fotocopia. Claro. Tenerla mes a mes. Y bueno, retomo un poquito acá con el tema del financiamiento y pensar, ¿no? Por ejemplo, en la Escuela de Arqueología son 3 carreras en este momento, a partir del 2015. La licenciatura en Arqueología, la licenciatura en Antropología Social y Cultural y la licenciatura en Patrimonio Cultural, que también se dicta en Belém. Y pensaba en esto de cómo influye la emotividad también en el transcurso, en nuestras trayectorias estudiantiles, en este contexto donde se desfinancia o se ataca también a la ciencia, a la cultura, ¿no? Específicamente, por ejemplo, el desfinanciamiento de los museos nacionales, ¿no? El desprestigio de investigadores e investigadoras científicas, que son, en otros términos, nuestra salida laboral. Claro. Entonces, uno como estudiante, haciendo todo el esfuerzo que le es posible... ¿Dónde voy a ir a trabajar? El día de mañana, ¿dónde carajo? Claro. ¿Qué va a hacer y qué decisiones nos llevan a tomar, ¿no? Claro. Porque por ahí de ahí vienen, ¿no? Por ahí abandonos o posponer y ponerte a hacer otra cosa. Totalmente. Hasta ver qué pasa. En mi experiencia específicamente también me dedico a la artesanía, soy un artesano ceramista, me dedico a eso y es mi ingreso. Hay un desfinanciamiento y un ataque, por ejemplo, al Fondo Nacional de las Artes. Fue un gran apoyo para artesanos, artesanas de la provincia que conozco. Y entonces vos la mirada la tenés ahí también como en el contexto de decir, bueno, me están atacando por todos lados. Sí, bueno, tomar la cultura como un adorno, ¿no? Entonces, bueno, el Fondo Nacional afuera, el INET afuera, el Inca afuera, digamos, todo eso que se está construyendo, hay también una construcción de patrimonio, de conocimiento, de emociones, digamos, porque también somos seres emocionales, de sociedad, de compartir reflexiones, digamos, porque muchas veces el teatro invita a eso, ¿no? A reflexionar, a vernos representados o no, por semejanza o por oposición ante algo que estamos ahí compartiendo con otros, con otras. Totalmente, y eso levanta también un poquito de sospecha, ¿no? Como en el sentido, ¿qué tanto daño le hace la cultura a un sistema, a una economía en inflación, a una economía en crisis, digamos? Ella es una cuestión más ideológica, es totalmente ideológica, totalmente adrede. Sí. La casta éramos estudiantes, docentes, no docentes, artesanos, artistas, y no lo sabíamos. Claro, no estaban enterados. Principalmente esto es porque no acompaña el modelo de pensamiento del gobierno actual, ¿no? O sea, pensar que todo lo otro es oposición. Y él ya tiene, el presidente ya tiene un posicionamiento, su partido también al respecto de esto, digamos. Lo único que es útil es el extranjero, ¿no? Como lo que él piensa. Principalmente no podemos construir nosotros porque somos inútiles, entonces hay que traerlo del extranjero. Y yo creo que eso es horrible. El extranjero europeo, porque no es el extranjero de aquel lado, de Bolivia, de Perú. Es como muy particularista eso. Y otra particularidad, hablando un poco del contexto, digamos, es el odio al diferente. Pero el odio, en consecuencia, tenemos expresiones de violencia en la sociedad en general, que hace mucho que no veíamos. Nosotros, por lo menos, hablo por mí, digamos, no las había visto nunca, no las había vivido de esta manera antes. Sí. Hacemos una pausa. Vamos a escuchar unos testimonios de otros estudiantes de otras universidades nacionales que estuvieron ayer o antes de ayer en una reunión virtual. Hace unos minutos acabamos de tener una noticia bastante triste. Recién el Consejo Superior hace unos minutos acaba de declarar la emergencia económica, financiera y presupuestaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que, bueno, estamos enfrentándonos a un panorama muy triste, pero bien como han mencionado varias compañeras y compañeros, es común en este contexto, es una cuestión que están atravesando todas las universidades. Desde nuestro punto de vista, y también como para no repetir tanto lo que ya mencionaron y que adherimos, que han comentado los compañeros y compañeras con anterioridad, bueno, la Universidad Nacional de La Pampa tiene varias particularidades que tal vez seguramente
puedan entender otras universidades que se encuentren en el interior del país, que tiene que ver con que es una universidad muy pequeña, donde todos los estudiantes nos conocemos, donde nos conocemos con los docentes, donde nuestro trato con los no docentes y los no docentes es muy cotidiano. Entonces se puede ver absolutamente mucho más rápido cuando un compañero deja la facultad por este contexto que es absolutamente triste, donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos si vamos a poder abrir en el segundo cuatrimestre. La Universidad Nacional de La Pampa se estaba expandiendo, estaba en construcción de una nueva facultad, una facultad de salud, que es una lucha que se viene llevando adelante por muchos estudiantes esta nueva facultad. Así que bueno, que estamos atravesando este contexto muy difícil para las y los estudiantes y las trabajadoras también de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, nuestra universidad además tiene 2 colegios preuniversitarios que también dependen absolutamente de la facultad de la universidad. Nuestra universidad tiene una particularidad que tiene muchos docentes viajeros, entonces a partir de que se abrió este cuatrimestre, los docentes viajeros han tenido que dar sus clases de manera virtual, entonces tenemos clases híbridas. Así que bueno, estas son algunas de las soluciones que están tomando las autoridades de la universidad y la facultad para seguir manteniendo y seguir estableciendo la presencialidad en la universidad y también poder atravesar este contexto tan preocupante que estamos atravesando. Pero bueno, creo que lo más importante es poder generar lazos entre los mismos estudiantes y entre centros de estudiantes a nivel nacional. Creo que lo habían mencionado varios compañeros y compañeras, pero creo que es fundamental que a nivel nacional realmente podamos establecer lazos para poder pensar medidas de fuerza en conjunto, que las medidas de fuerza sean cada vez más convocantes. Así que bueno, creo que es importante esta primera marcha, obviamente, del 23. Actualmente en realidad no se está discutiendo el presupuesto universitario. Lamentablemente la discusión es mucho más profunda que eso. Lo que se está discutiendo y lo que se quiere discutir es el rol de las universidades y su importancia. Ante esta situación creo que vale la pena aclarar un poco y poner en discusión qué es una universidad nacional, qué hace una universidad nacional y por qué necesita el presupuesto que necesita. Las universidades no son solamente un lugar donde vamos a aprender, donde se enseña y donde obtenemos títulos. En las universidades también se investiga, se hace extensión, vinculación tecnológica y desarrollo tecnológico. Este hecho las convierte en un actor fundamental en el desarrollo científico y tecnológico nacional y que esto hace que esto llegue al pueblo, que es quien financia a la universidad. Cabe mencionar también que la mayoría de los institutos del CONICET, un organismo sumamente prestigioso a nivel internacional y reconocido, tienen asiento en las universidades nacionales, nutriéndose de ellas y nutriéndolas. Ahora, ¿qué se hace con el presupuesto de una universidad nacional? El 90% aproximadamente hoy en día se destina a salarios, atrasados y en constante pérdida contra la inflación. El otro 10% son los gastos de funcionamiento. Estos gastos no solamente se usan para pagar los servicios como luz y gas, sino que también se utilizan para pagar subsidios de investigación, becas de investigación, becas a estudiantes, insumos que se necesitan desde la limpieza hasta insumos de laboratorio para trabajos prácticos e investigación. No hace falta comparar, como a muchos les gusta, compararnos con Estados Unidos o Europa. Nos podemos comparar con otras universidades latinoamericanas como la de México o la de San Pablo, para saber que Argentina invierte menos presupuesto por cada estudiante que tenemos. En Argentina el presupuesto universitario es del 0,9% del PBI. Hacer un ajuste en este área no es económico. Hacer un ajuste a las universidades nacionales es puramente ideológico. ¿Para qué queremos superávit en nuestro país si no es para invertir en salud y en educación? Las universidades, como cada habitante de nuestro país, necesitamos previsibilidad. Previsibilidad para no tener que estar pensando en cómo pagar sueldos, servicios e insumos para docencia e investigación, sino estar discutiendo cómo mejoramos la calidad académica y estar al servicio de la necesidad de la sociedad. Estamos de regreso. Escuchábamos unos testimonios de 2 estudiantes, Ivonne Gutiérrez de la Universidad Nacional de La Pampa y de Gabriel de Diego de la Universidad Nacional de Luján, que fue la única universidad cerrada durante la dictadura. Hubo una sola universidad que se cerró, fue esa Universidad de Luján. La Universidad de Luján, que queda muy cerca de San Andrés de Giles.
donde nací, y donde concurren la mayoría hay una parte de la población de San Andrés de Giles que concurre a la Universidad de Luján. San Andrés de Giles no tiene universidad, entonces es como si del interior alguien viniera a estudiar a la UNCA, digamos. Claro, si alguien sí, de Giles sí. fuera a estudiar. Bueno, después las familias más pudientes envían a sus hijos a Buenos Aires, y está el punto intermedio que es La Plata. La Plata. Bueno, hay el próximo martes hay una marcha que se está armando, digamos, en todo el país, una marcha federal, precisamente para reclamar, ¿no?, toda esta situación que estamos comentando de financiamiento, de los problemas para estudiar, un poco y por otro lado esta cuestión, digamos, también ideológica que comentamos de cómo se está haciendo una agresión al conocimiento, ¿no?, al saber científico, incluso haber pasado por la universidad sin, digamos, por X motivo, sea el que fuere, pero haber, digamos, transitado la experiencia universitaria es muy diferente a no haber ido a la universidad. Totalmente, sí. Y eso en la Argentina, digamos, y esto en cuanto al paradigma, que parecería que, según lo que veníamos hablando, ha cambiado, parecería que no fuese necesario. O sea, antes las familias sí o sí decían, bueno, 18, universidad. Ahora pareciera que eso no estaría como en discusión, digamos, y eso es lo que creo que ahí es donde hay un quiebre, donde está mal la cosa ahí, porque debería ser el camino obligado, ¿no?, de cualquier secundario que terminare. Así es. Ayer, anoche, ¿no?, el gobierno nacional, esta comunicación por Twitter que tiene, salió a decir que había habido una propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional, donde da una serie de pautas, y a los minutos fue desmentido precisamente por este mismo Consejo, diciendo que, bueno, que eso no fue ninguna propuesta consensuada, sino solamente una comunicación del Ministerio de Capital Humano de esta señora Petovelo, pero que de ninguna forma eso ha sido, digamos, consultado con los rectores de las universidades nacionales, y que no necesariamente adhieren, que bueno, estaría buenísimo, digamos, que dice el Consejo, digamos, que hubiese una reunión y se pudieran abordar o se pudiera debatir, pero no es lo que ha sucedido, y confirmando esta marcha para el próximo 23 de abril, precisamente, ¿no?, esta marcha federal en reclamo o en la búsqueda, digamos, de sostener esta universidad pública y gratuita en todo el país. ¿Cómo lo ven, o qué se está haciendo aquí en Catamarca respecto de esto? ¿Cómo se está trabajando o no? Sí, más o menos. Sí. ¿Hay solamente estudiantes, o hay estudiantes y hay docentes? En otras universidades sé que se ha conformado, se han unido los planetas, ¿no? Hay los puestos jerárquicos, rectorados, etcétera, se han puesto de acuerdo con los docentes y con los estudiantes. No sé si es la situación de nuestra Universidad Nacional de Catamarca. ¿Cómo lo ven? Sí, estamos todos los sectores de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, egresados y estudiantes. Hay distintas convocatorias igual. Ajá. Sí hubo un intento de generar algún tipo de consenso o unión entre sectores que de hecho pensamos diferentes, pero tiene su complejidad. Ayer justamente eso conversábamos, una conferencia de prensa, el rector fue uno de los que tomó la palabra,
y convocó a la marcha del 23 también en un horario quizás diferente, ¿no? Él nos convoca a un abrazo simbólico a la universidad primero, nosotros decimos que tenemos que marchar. Claro. Sí, los estudiantes yo creo que principalmente estamos movilizados y lo más importante es sostener. Pase lo que pase, sea la situación, haya consenso o no, hay que salir a marchar. Porque, como quien dice, pan para hoy, hambre para mañana. La verdad es que no sabemos qué es lo que nos va a deparar de acá después del invierno, digamos, después del cuatrimestre. Y le tiene que llegar el mensaje al presidente. Él tiene que ver que la nación argentina está defendiendo la educación y principalmente los estudiantes, que somos los principales afectados, ¿no? Sí, vamos a marchar de todas maneras con no docentes, docentes, graduades y estudiantes. Ahora, para mencionar algo sobre el anuncio que hizo el gobierno nacional ayer a la noche, primero que es un anuncio de alguna manera extraoficial y que si fuera cierto que se llevara adelante lo que sostiene, digamos, este ajuste presupuestario, no me acuerdo las palabras textuales, pero era de un 70%, no se van a llegar a cubrir ni la cuarta parte de los gastos que tiene la universidad, que tienen las distintas universidades públicas en todo el país. Eso por un lado. Por el otro, recordemos que en el paro docente del 13 y 14 de abril, el gobierno nacional, una noche antes, hizo un anuncio también en donde decía que iba a llegar a un acuerdo de paritaria salarial con el sector docente, que iba a haber un aumento. Eso fue horas antes de la marcha. Sin embargo, todavía estamos esperando. Los docentes insistieron en salir a marchar, justamente. Y en justa, digamos, en justa razón, porque no sucedió. Son medidas para desmovilizarnos. Entonces sí sostenemos. El martes 23 de abril en Catamarca vamos a marchar a las 5 de la tarde. Antes de eso tenemos una jornada entera desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde de clases públicas y una radio abierta. Así que ya saben, están todas, todes y todos invitados a participar. Es muy importante defender nuestra educación pública, nuestra universidad pública en Catamarca. La concentración es en el veredón de la universidad, ahí en la Belgrano, frente a la plaza, o donde, sí. A la entrada de la Fray, digamos. Claro, en la entrada de la universidad, o sea, por la avenida Belgrano y Junín. Bien. Sí, bueno, yo coincido totalmente en la necesidad de ocupar el espacio público y que la gente, la sociedad, digamos, esté enterada de lo que está ocurriendo, y si no está enterada, que se entere y que vea a docentes, a estudiantes reclamando poder estudiar, nada más que debemos tener eso, ¿no? Digo, un futuro, o el futuro que están eligiendo los estudiantes, digamos, tener como posibilidad y como visión también. ¿Qué ves, Albi? ¿Qué es lo que veo? De verdad, me alegra estar acá con gente joven y que nos estén comentando, pero desgraciadamente me come el pasado a mí, ¿no? Con respecto al tema histórico y de verdad que parece que necesitamos estos esquizos que nos vengan cada tanto para movernos las hilachas. ¿Cómo puede ser? Y era lo que decía antes, el norte todavía no se ha sacudido las hilachas del medioevo. Es decir, sigo pensando que tenemos una Catamarca oscura en muchos aspectos. Es decir, más allá de los 12 años para muchos de la población fueron buenos y se crearon becas para que las personas puedan mejorar su situación. Les ha venido a comer la cabeza un personaje terrible utilizando una herramienta global que son las redes, y por eso hablaba del terreno y la disputa. Hay que ver, hay que reinventarse los que estamos de este lado, ¿sí? Los que no estamos queriendo oprimir al otro. Es decir, tenemos que buscar las herramientas que equiparen un poco esta sociedad tan dividida, pero que no es
tan divididas, sino como decía el compañero acá Roberto, con respecto a cómo en realidad es un núcleo duro el que todavía habla de la estancia, porque la primera palabra que dijo este personaje, dijo la estancia y después la arregló con lo del taller. Es decir, o yo he visto demasiadas y he leído y lo he escuchado tanto a Osvaldo Bayer, que la tengo clara. ¿Cómo puede ser que estemos todavía peleándonos con ese tema cuando ya se supone? Pero no, nunca hay que dar por supuesto nada. Y eso es el terreno y la disputa en la que hablo. Yo no siempre he tenido miedo al micrófono porque a veces digo, puedo decir algo que no corresponde. Me dice Roberto, está el micrófono y decilo. Entonces no me tiene que asustar las palabras, porque yo todavía tengo esa rebeldía. Yo la tengo, yo no la he perdido, ¿me entiende? Y parece que la universidad también, hay un sector de la universidad, como decía acá la compañera, que se dedica a este neoliberalismo de los 90, que fue una espada perfecta, fue una estocada que nos ha dado en el centro, en el plexo nos ha dado, en todo sentido. Y ahora hablamos de emprendedurismos. No sé qué pensarán al respecto, pero yo no estoy a favor de eso, porque esa es otra espada, como tantas otras espadas a donde te dispersan, creen que vos vas a ser el jefe, que vos te la vas a bancar. No, si el de al lado no cobra un buen sueldo, no te van a comprar. ¿De qué vas a ser el jefe de qué? Bueno, yo creo que la universidad, espero que mejoremos en las elecciones, esa era la otra pregunta. ¿Cómo estamos representados, digo yo, de alguna manera, en el consejo? Porque ahí va a ir estudiantes. Ya sé que cuando gana el centro de estudiantes, ahí hay un poroteo fabuloso. Pero digo yo, si una gran mayoría está de un lado y una minoría nos están ganando en algo. Y es el dinero. Ponen mucho dinero. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? Y me apasiona este tema y espero que ustedes lo puedan seguir trasladando porque la disputa está allí. El conocimiento, dejar de ser ignorantes, eso ahí tiene que ser el despertar. Si no nos hemos despertado en la secundaria, pues lo hagamos en la terciaria. Lo mejor para vosotros y que todos estemos el martes allí. Sí, pues yo tengo más que... Durísima la pregunta de la representatividad estudiantil. En Catamarca, particularmente en la UNCA, hace por lo menos 45 años que en casi todas las facultades de manera ininterrumpida gobierna la franja morada. En todos sus sectores, digo, ¿no? Sí, desde el sector estudiantil hasta el sector docente, sobre todo, y ahí me voy a quedar, ¿no? Porque me refiero a decanos, decanas de las distintas facultades. Incluso el rector que tenemos hoy fue militante de la franja morada en su juventud. Y el anterior, exactamente. Son de un sector del arco político también que, de alguna manera, esto decimos nosotros, las universidades, sobre todo las que son más conservadoras y que quizás tienen un poco menos consolidado el movimiento estudiantil o la participación política, son el bastión de construcción política del radicalismo y del PRO en las provincias. Ojo con esto, digamos. Particularmente en la Facultad de Humanidades, desde la vuelta a la democracia hasta hoy, solamente en 2 años consecutivos ganó otra agrupación de otro sector político que era peronista en ese momento, que también logró aliarse con otras agrupaciones peronistas. Fue en el momento glorioso de Cristina Kirchner, si se quiere. Pero después de eso, tenemos únicamente en la Facultad de Derecho el gobierno, digamos, el centro de estudiantes y el consejo directivo en estudiantes es de la UED, que es una agrupación peronista. En la Facultad de Humanidades estamos nosotros, sí tenemos representatividad en el consejo directivo, que es el órgano de cogobierno de la facultad. Formamos parte del centro de estudiantes, pero no lo conducimos. ¿Qué espacio es el de ustedes? Y nosotros somos de Hacer Historia. Del MPE, que es el Movimiento de Participación Estudiantil, que a la vez lo conforman organizaciones muy parecidas a la nuestra en distintas provincias, en distintas universidades del país. Que son independientes, no son partidarias, por eso es un movimiento de participación. Y también, bueno, sumado a lo que dice Abril,
También es importante pensar que en varias facultades la Franja Morada es la única organización, o sea, no tienen oposición. Claro. Y si bien el estudiantado puede no coincidir con la conducción que lleva la Franja Morada, no le van a hacer frente, claro, porque ellos tienen todo el monopolio, digamos. Exacto. Sí, tienen la palabra y es claro, lo que la exponen de cuando se hace una reunión oficial, digamos, una asamblea y etcétera. Ellos representan a todos los estudiantes. Lo mismo, no todos los docentes adhieren ni piensan como Franja Morada, pero no hay un sector opositor, si se quiere, por lo menos en estos últimos años. También hubo políticas que han tendido a desarticular toda forma de resistencia o todo intento de construir un sector que pueda plantarse y decir, bueno, presentamos una lista, nosotros también disputamos el gobierno de la facultad, por lo menos, de una facultad, ¿no? Así que es bastante compleja la respuesta, por lo menos acá en Catamarca, ¿no? Sí. En el MP, a nivel nacional, digamos, o más bien federal, decimos nosotros, porque no estamos en todas las provincias tampoco y tiene como una tendencia más a construirse en universidades que no son la UBA, por ejemplo, sino, nosotros, de hecho... El norte, por ejemplo. Claro, con los compañeros de la Universidad de Tucumán estamos muy cerca. Han llegado, digamos, se toman muy en serio la participación política, la formación política, son unos compañeros manijas hermosos, humanamente muy hermosos. Sí han llegado a disputar muchos centros de estudiantes, por lo menos en estudiantes, y el gobierno de algunas facultades. Entonces tenemos mitad y mitad. Tenemos mitad de la franja, mitad del MPD. Claro. Digamos, hay una construcción un poco más interesante ahí. Acá, formación política, lo dijiste. Sí. Y eso es un poco lo que decía la compañera recién, con respecto de que tienen miedo de hablar y eso. Y eso es lo que está faltando, es lo que decía el compañero Roberto, el debate, la discusión. No se está dando. Y eso, estamos hablando de personas que después van a ejercer también el poder en algún lugar. Sí. Sin debate, sin discusión. Claro, exacto. Bueno, sí, la universidad ha sido, digamos, históricamente desde 1918, donde se hace la reforma, digamos, el cordobazo fue mitad trabajadores, mitad de estudiantes de la Universidad de Córdoba, digamos, es el espacio, digamos, de debate, de pensamiento, de construcción también de identidades y de consenso. No hay otro espacio, digamos, similar al universitario donde se pueda ir a discutir o debatir, digamos, cómo vivimos en sociedad, que un poco eso es la política. Yo espero, digamos, que se retome esta ruta, digamos, de universitaria de debate, que los chicos, las chicas, bueno, los que son un poco más viejos, pensaba, digamos, cuando empecé la universidad, digamos, era dictadura, así que había que rendir un examen de ingreso y no solamente tenía que rendir, sino que ponían las notas de mayor a menor y entraban nada más que 90 entraban por año, por lo menos en la carrera que yo estudiaba. Así que bueno, ponían las notas de mayor a menor y cuando llegaba a 90 hacía una línea, si estabas arriba entraba y si estabas abajo tenías que probar suerte al año siguiente y ver qué pasaba. Sí. Digo, era una universidad, digamos, elitista, digamos, para los que habían tenido la posibilidad de tener alguna formación mejor en el secundario para poder tener un mejor desempeño en esos exámenes y poder entrar. Digamos, si no, digamos, quedabas afuera, no existía, digamos, esto de ahora, no sé, que hay un CBC, hay una contención, o por lo menos entras y después, viste, vas viendo cómo seguís ese camino, digamos, de estudiante. Hay cosas, digamos, que también, ¿no? Las escuelas secundarias no son todas lo mismo y no tienen todas la misma capacidad de enseñanza, digamos, porque también hay toda una situación social, económica, bueno, todo es complejo, pero bueno, yo espero que
bueno, que recuperemos, ¿no? la universidad o las universidades como eso, como un espacio revolucionario, porque eso me parece la palabra, no en términos, digamos, setentistas, pero sí el momento de donde podemos llegar a cuestionar lo que se está viviendo, la situación, y tirar propuestas para adelante. La reforma del 18, y ustedes tienen una plaza, ¿no? Bueno, los catamarqueños tenemos una plaza que se llama la Plaza de la Reforma. Yo creo que así como los espacios verdes, como fue, yo vivo en las Chacras y está la Plaza del Aborigen, antes decía, era un lugar abandonado. La gente se fue apropiando y eso es necesario. Creo que hay que apropiarse, porque eso fue una revolución del 18. Entonces, empecemos que no es solamente de un sector, hay que empezar a apropiarse hasta de los lugares, los sitios, porque eso ahí es donde se ven, porque si no vamos a ir allá, porque no, hay que seguir tomando la posibilidad del sitio, ¿sí? Del terreno, apropiarse, para que eso se llene de personas con pensamiento, porque si está ahí abandonadito para un acto así nomás, no, apropiarse. Nosotros íbamos cada vez que había algún acto que tenía que ver con los derechos humanos y está hermoso todo ese lugar. Entonces hay que empezar a apropiarse de esos lugares, efectivamente. Por eso vamos a estar en la calle el 23. Entonces reiteramos, ¿no? El 23 de abril, decían, bueno, desde la mañana va a empezar, digamos, con clases públicas, ahí en el veredón, en la escalinata del ingreso a la universidad, y habría una concentración a partir de las 5 de la tarde, así sería. Ahí para marchar, ¿por dónde? ¿Cómo sería el itinerario? ¿Lo conocen? ¿Estamos con eso? Desde el frente de la universidad vamos a ir por la calle Maipú hasta la plaza 25 de mayo. Ahí nos congregamos. Esa es la idea. Ahí se hará el acto oficial, supongo que se leerá algún documento, digamos, etcétera. Es la idea, sí. Es lo que tomar la palabra y que haya diversas voces defendiendo nuestra universidad. Bueno, también invitarlos hoy en la entrada en el hall de la universidad. Vamos a estar juntándonos para hacer carteles, para llevar ese día la marcha. Estaría buenísimo también que se puedan sumar y bueno, que comencemos a movilizarnos. Y el lunes van a haber clases públicas también. En este preciso momento está habiendo 2 clases públicas en simultáneo, profes de letra y profes de historia con estudiantes se han juntado. Ahora a las 5 es la carteleada, a las 6 también hay otra convocatoria de trabajo social y al mismo tiempo también hay clases públicas, así que es toda una jornada entera desde hace un par de días ya que estamos con estas medidas. Desde antes incluso diría, no es la primera vez que vamos a salir a marchar, no es el primer pronunciamiento que hacemos en defensa de la universidad pública, pero hemos tenido unas jornadas intensas, esta semana fue intensa en ese sentido. Mañana y el lunes nos vemos de nuevo en clases públicas y el martes también sumamos una radio abierta. Perfecto. Bueno, invitamos entonces no solamente estudiantes, sino a la sociedad, digamos, porque la universidad es nuestra, digamos, es de la sociedad, es de Catamarca. Sí, me parece que ahí hay que recuperar esa idea, ¿no?, de la educación, que es un bien social, no solamente algo que hace otra gente. Les agradecemos muchísimo esta visita, Abril, Francisca, Joel, un gusto que hayan estado aquí. La radio, los micrófonos de aquí de Cacán siempre están abiertos para lo que quieran, y nosotros nos encontramos el próximo viernes, ¿sí? Hasta la próxima. Nos vemos, chau. Hasta que no te